Comenzamos este tema 10, el segundo tema de geometría de esta serie de materiales, donde hablaremos fundamentalmente de semejanza y movimientos en el plano. En el punto 1 veremos triángulos semejantes, razón de semejanza. En el 2 la aplicación de la semejanza de triángulo y el teorema de Pitágoras para la obtención indirecta de medidas. En el 3 movimientos en el plano, tres relaciones, giro y simetría. En el 4 la interpretación de mapas y resolución de problemas asociados. Y en el 5 la utilización de otros conocimientos geométricos en la resolución de problemas del mundo físico. Empezamos el punto 1 hablando de triángulos rectángulos semejantes, razón de semejanza. Dos triángulos rectángulos son semejantes si cumplen alguna de las siguientes propiedades. Primera, si tienen un ángulo agudo igual y uno de los catetos proporcionales. Segunda, si tienen los dos catetos proporcionales. Y tercera, si tienen un cateto y la hipotenusa proporcionales. Vemos un ejemplo de cada una de ellas. Estos dos triángulos tienen un ángulo agudo que mide 40 grados. Como el ángulo recto mide 90 grados, aquí estará el ángulo recto. El otro ángulo agudo tiene que medir 50 grados forzosamente, ya que en cualquier triángulo la suma de sus tres ángulos siempre es 180 grados. Por lo tanto, los tres ángulos son iguales, que es uno de los requisitos para que dos triángulos sean semejantes. La segunda propiedad, que tienen que tener los catetos proporcionales, al tener los dos catetos proporcionales, como el ángulo recto que forman mide 90 grados, cumple otro de los requisitos para que dos triángulos sean semejantes, dos lados proporcionales y un ángulo igual. La tercera propiedad, que tengan cateto y hipotenusa proporcionales, como vemos en el ejemplo, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos calcular la longitud de los catetos que desconocemos. Al calcularlo veremos que también serán proporcionales y así los tres lados serán proporcionales, que es uno de los requisitos para que dos triángulos sean semejantes. La razón de la proporción entre los lados de los triángulos se llama razón de semejanza y se calcula con una simple división entre lados semejantes. Para que exista la razón de semejanza, tienen que ser todos los lados proporcionales. No basta con que solo sea uno de ellos. En el ejemplo, la razón de semejanza es 2, porque los lados del triángulo de arriba es el doble que los lados del triángulo de abajo. Dividiendo cada lado entre su proporcional, veremos que la división sale 2 y así decimos que la razón de semejanza es 2. Igualmente, la razón de los perímetros de los triángulos semejantes es igual a su razón de semejanza. Si calculamos el perímetro del triángulo mayor y el perímetro del triángulo menor, vemos que la división también sale 2, que es la misma razón de semejanza que hemos calculado en los lados. Esto ocurre porque ambas razones de semejanza son de magnitudes lineales. Si los lados son proporcionales, la suma de los lados también lo será. La razón de semejanza de las áreas es distinta, puesto que se trata de una superficie. La razón de semejanza de las áreas de los triángulos semejantes es igual al cuadrado de su razón de semejanza. Ocurre esto puesto que el área es una magnitud superficial, y al ser una superficie, sus medidas serán cuadradas, y por lo tanto la razón de semejanza es lógico que también sea cuadrada. Pasamos al punto 2, donde hablaremos de la aplicación de la semejanza de triángulos y el teorema de Pitágoras para la obtención indirecta de medidas. Eratóstenes nació en Cirene, en Libia, en el año 276 a.C. Fue el primero en calcular el radio de la Tierra a través de semejanza de triángulos formados por sombras. En la figura vemos el esquema del razonamiento geométrico que utilizó para hacer esos cálculos. Es muy aconsejable que el alumno profundice en el método de Eratóstenes porque puede resultar muy enriquecedor. El cálculo de altura a partir de la sombra es un ejemplo muy interesante de cálculo a través de semejanza de triángulos. La distancia del Sol a la Tierra es muy grande comparada con la Tierra y con los objetos que hay sobre ella, de forma que podemos considerar que los rayos del Sol sobre objetos próximos son paralelos, formando así triángulos semejantes. Estos rayos y estos serán paralelos. Tales de Mileto fue el primero en utilizarlo en la medición de las pirámides. Usando un palo corto y midiendo las sombras, llegamos a la expresión que A partido B es igual a D partido C, que básicamente es la igualdad entre las razones de semejanza de los triángulos. Es un método igual de sencillo que de potente. Aparte de este, hay otros muchos ejemplos donde utilizamos la semejanza de triángulos y de figuras geométricas.